Muy buenas tardes con todos. En nombre de Acchi Energy, les damos la bienvenida a nuestro webinar gratuito, Estudios de protecciones y configuración de un relé en un alimentador. Agradecemos la participación de los profesionales, ingenieros y especialistas del sector eléctrico que hoy nos acompañan. Durante esta sesión abordaremos aspectos relacionados con el análisis de protecciones eléctricas y la configuración de un relé aplicado a un alimentador, revisando criterios que permiten evaluar su comportamiento y establecer parámetros de protección de acuerdo con las características del sistema. Antes de iniciar con la exposición, queremos contarles brevemente sobre Acchi Energy. Somos una empresa de consultoría e ingeniería especializada en el desarrollo de estudios y proyectos eléctricos, brindando soporte técnico para la evaluación, modelamiento y análisis de un sistema eléctrico de acuerdo con las características y requerimientos particulares de cada proyecto. Dentro de nuestros servicios, contamos con una línea especializada en estudios eléctricos para proyectos mineros, industriales y de baja tensión. Estos estudios permiten analizar el comportamiento de una instalación eléctrica en diferentes condiciones de operación y dependiendo de las características de cada proyecto, desarrollamos servicios como modelamiento de las instalaciones del proyecto en etapa o Power Factory, estudio en estado estacionario, estudios de cortocircuito y verificación capacidad de ruptura en barras e interruptores, estudios de estabilidad transitoria, estudios de armónicos, estudios de arranque de motores, estudios de arco eléctrico y estudios de coordinación de protección. Precisamente, dentro de esta familia de servicios, los estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones tienen una relación directa con el tema que vamos a desarrollar hoy, donde un sistema de protección debe ser evaluado considerando las características de la instalación, los niveles de corriente de falla, los equipos existentes y la coordinación entre los diferentes dispositivos de protección. Para desarrollar este tema, hoy contamos con la participación del ingeniero Raúl Lévano. Él es ingeniero electricista que forma parte del equipo Acchi Energy, desempeñando un papel muy importante como responsable de estudios eléctricos. Durante esta sesión, nos explicará los principales criterios relacionados con el estudio de protecciones y la configuración de un relé aplicado a un alimentador. Estimado ingeniero, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para iniciar la presentación. Estudio de protecciones y configuración de un relé en un alimentador. Adelante, ingeniero, puede iniciar con la sesión. Hola Eduardo, muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Ébano y bueno, vamos a iniciar con este webinar. Para eso voy a compartir mi pantalla. Dios les bendiga a todos. Ahí me confirman si pueden ver mi pantalla. Se logra visualizar, Sí, estimado se puede ver. ingeniero. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, en esta oportunidad el tema de protecciones es un tema bastante amplio. Incluso no solamente aborda la parte de los estudios eléctricos, sino también aborda la parte de la configuración y parametrización de los relés, de la parte de las pruebas de la ingeniería secundaria. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver algo puntual, algo puntual. Justamente hemos desarrollado varios estudios eléctricos aquí en Acchi, estudio de coordinación de protección. Y bueno, esta vez vamos a ver algo puntual que un caso de un alimentador. Acá también, aparte, digamos, de realizar de, estudios eléctricos de sistemas industriales o mineros, también desarrollamos estudios eléctricos de conexión hacia la red en el CI o en el C. Eh, por ejemplo, ahora último también estamos desarrollando un estudio de un EO de protección de un generador que se va a conectar al CI. Entonces, este tema es bastante amplio, tanto así que se puede clasificar abordando, por ejemplo, ¿no? La protección por equipamiento, ¿no? Para un generador, para un transformador, para líneas, para un motor.
En este caso vamos a ver algo puntual para un alimentador, un caso particular en sí. Bueno, ya me han presentado. Vamos a ver la parte introductoria. Seguidamente vamos a ver la parte de los criterios de protección. Y finalmente vamos a ver los ejercicios. En esta oportunidad, bueno, este webinar lo hemos partido en dos, debido a que el tiempo es bastante corto. Voy a ir directo también prácticamente al ejercicio. Y luego el siguiente viernes vamos a continuar con la configuración de este relé. Les voy adelantando que vamos a configurar un relé Fanox en esta oportunidad. Hemos considerado este relé Fanox porque también hemos realizado trabajo con este relé, aparte de trabajar con ABB, Siemens, 2G y otros relés. Hemos considerado el Fanox porque hemos visto que no hay mucha información con relación a la configuración de este relé y bueno, también se está trabajando bastante ahora último en algunas industrias acá en el Perú, ¿no? Por ese motivo hemos visto conveniente trabajar con este rol de paneles. Eh, Entonces vamos primeramente a la parte de introducción. Primeramente vamos a ubicarnos en esta parte, ¿no? Porque nosotros, el hecho de que hablemos ya de alimentadores nos hace referencia o entendemos de que estamos trabajando en en un sistema minero o en un sistema de distribución, un sistema industrial, ¿no? Cuando hablamos ya de alimentadores, ¿no? Porque si vemos el sistema eléctrico de potencia, ahí tenemos la línea de transmisión, los generadores, sistemas en alta tensión, ¿no? Y después del sistema de alta tensión, bueno, incluso acá lo podemos dibujar. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos esta barra en 11 kilovoltios. Entonces, en esta barra, bueno, va a estar conectado por el sistema de potencia a través de un transformador de potencia, ¿no? Este transformador de potencia puede ser, por ejemplo, a nivel de 60 kilovoltios, pongámosle, una red de 60 kilovoltios, y de acá viene la línea de transmisión, y bueno, y ahí se conecta al CI, ¿no? A todo el CI. Entonces, dentro del sistema de potencia, ahí tenemos bastantes elementos, los cuales eh, son bastante interesantes y complejos para poder analizar las protecciones. Ahora, cuando hemos hablado de alimentadores, ya nos estamos enfocando básicamente en los sistemas industriales, mineros, sistemas de distribución, ¿no? Porque estas industrias, estas industrias, estas industrias están conectadas al sistema de potencia y poseen varios alimentadores a través conectados justamente a la barra de media tensión del transformador de potencia, ¿no? Entonces aquí tenemos bastantes cargas, ¿no? Una de las características principales y diferencias entre el sistema de potencia es que acá nosotros vamos a trabajar con un sistema netamente radial, netamente radial, eh, mientras que acá en el sistema de potencia tenemos un sistema mallado, un sistema mallado. Entonces, dentro de este sistema radial, ya ahí las protecciones ya tienen otro enfoque, ¿no? El enfoque en el sistema radial es de que nosotros generalmente no vamos a tener protecciones de sobrecorriente direccional, ¿no? Cuando hablamos de protecciones de sobrecorriente en este sistema radial, ¿no? En el sistema mallado sí vamos a tener protecciones direccionales, las 67 y 67N, por ejemplo, ¿no? En el sistema de potencia, ¿no? Para las líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque allí sí tenemos nosotros protecciones direccionales. Por ejemplo, ¿no? Como sabemos, en el sistema de potencia el sistema puede ser mallado. Entonces aquí nosotros vamos a tener protecciones direccionales. Por ejemplo, en este lado de la línea vamos a tener las funciones de 67 de fases y de tierra, ¿no? 67, 67N. De igual forma en esta línea y en este lado, en este extremo de esta línea, también vamos a tener ese tipo de protecciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque nosotros, al tener protecciones direccionales, vamos a proteger, digamos, en una sola dirección, ¿no? Esta función de sobrecorriente va a proteger en una sola dirección, y esta función de protección de sobrecorriente que está acá también va a proteger en una sola dirección, ¿no? En niveles de 60 kilovoltios, por ejemplo, podemos tener 67 de fase y 67 N ya de tierra, ¿no? Pero en niveles ya de más tensión, en 220, por ejemplo, ahí ya no tenemos las protecciones 67 de fase, sino solamente las de tierra, ¿no? Debido a la parte de confiabilidad en el sistema que debe permanecer estrictamente la línea conectada allí, ¿no? Y bueno, y si existe una falla severa, debería desconectarse a través de su función diferencial o su función de distancia, ¿no? Entonces, como el sistema es mallado, la dirección de la corriente puede ir en esta dirección y en esta otra dirección, porque en todos lados tenemos fuentes de energía, ¿no? Por todos lados vamos a tener fuentes de energía. Y como por todos lados tenemos fuentes de energía, puede ir en una dirección. Cuando hacemos una falla, en este lado, por ejemplo, puede ir en la otra dirección, ¿no? Entonces, por ese motivo, para, digamos, tener una selectividad más adecuada para estos sistemas mallados, tenemos las funciones direccionales. Ahora, en los sistemas que estamos acá viendo en el día de hoy, sistemas industriales, vamos a tener nosotros las sobrecorrientes no direccionales, es decir, las sobrecorrientes, bueno, acá bueno, si tomamos el código ANSI, vamos a tener el 50, 51, luego también tenemos el 50N, 51N, y si tenemos toroidal, vamos a poner 50G, 51G también, ¿no? Va a depender si tenemos los testes adecuados. Entonces, aquí, en este caso, las protecciones no son direccionales. En este caso, por ejemplo, tenemos puros motores. En este sistema industrial tenemos bastantes motores. Motores, tenemos cargas, tenemos iluminación. ¿Sí? Ahora, con la generación distribuida también ya existe otro paradigma, ¿no? Con relación a las protecciones de que ellos están ocasionando de que la protección también posiblemente sea direccional, ¿no? Acá la protección no es direccional porque eh, tener un relé con protección direccional resulta, bueno, económicamente es un poco más costoso que un solo sobrecorriente, ¿no? Incluso acá, en algunos, dependiendo de dónde nos conectemos acá, podemos tener no solamente relés, sino elementos de protección más económicos, ¿no? Como los breakers, fusibles, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la economía va a ser importante para poder nosotros evaluar qué tipo de equipo de protección vamos a utilizar, ¿no? ¿Sí? Eh, el problema de la protección es justamente esta es una foto que, bueno, ahí fuimos a campo y para hacer el estudio de protecciones hemos tenido que descargar el backup de todos estos relés. Como pueden ver, acá tenemos un tren de celdas en esta foto de aquí. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta barra, ¿no? Entonces, en esta barra que poseemos acá, nosotros tenemos el tren de celdas, ¿no? Lo que se ve en la foto de la derecha, ¿no? Eh, Dentro de estas celdas, dentro de este tren de celdas, tenemos una celda de llegada. O sea, nosotros vamos a identificar cuál es la celda de llegada por el nombre, ¿no? Vamos a ver el tag, generalmente ahí está nombrado como su celda de llegada, celda de remonte. Con ese nombre lo vamos a identificar, ¿no? Acá, claro, unifilarmente, en el gráfico lo vamos a ubicar así visualmente más sencillo, ¿no? La celda de llegada, ¿no? Y acá tenemos las celdas de salida, por ejemplo, acá tenemos varios alimentadores y tenemos varias celdas de salida, ¿no? Acá tenemos justamente todas las celdas, ¿no? ¿Qué tenemos en cada una de estas celdas? Tenemos la parte el cubicle donde se conectan el equipo secundario, donde está el relé de protección. Y también, bueno, acá hay más conexionados, ¿no? Que van
Por ejemplo, está la fuente de la batería en DC para poder alimentar al relé. Estos relés modernos pueden ser alimentados en AC o en DC, ¿no? Pero de todas formas, nosotros acá tenemos un conversor internamente y también tenemos una batería para poder nosotros o sea, mantener encendido el relé cuando posiblemente no fluye energía por esta celda, ¿no? Entonces el relé mismo va a estar encendido a pesar de que no fluye energía, ¿no? Por esta celda. Por eso se tiene generalmente acá una batería. Entonces, en estos relés, estos relés están tomando mediciones de corriente. En esta parte inferior, acá se encuentran justamente las barras trifásicas. O sea, tenemos tres electrodos, tres fases, las tres fases, disculpen, las tres fases. Y acá más abajo se encuentra ya la parte de los TC, ¿no? Esos TC van a enviar señales de corriente hacia el relé, ¿no? Esos TC siempre tienen que estar conectados hacia el relé en caso de que no, en caso de que recién se esté instalando, esos TCs deben permanecer cortocircuitados porque pueden ocasionar, es un gran peligro, ¿no? Mantenerlos así. Esa es la recomendación. Entonces aquí nosotros, de igual forma, ¿no? Acá tenemos un nivel de 138 kilovoltios. Ese nivel de tensión baja a través del transformador de potencia. Tenemos acá la salida de este transformador de potencia y tenemos varios alimentadores o feeders, varios circuitos acá. Y cada uno de estos circuitos generalmente va a tener su relé de protección, ¿no? También puede estar protegido por otro elemento, ¿no? Pero en este caso está protegido por su relé, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a Fabio, buenas enfocar tardes. a un Bien, solo alimentador. compartiendo pantalla para ver esto de los cables. Ok, Fabio. Disculpe, no le Ah, escuché. sería- Creo que hay una consulta. A ver, voy a ir al chat. Am, bueno, si tienen alguna consulta, la pueden también decir mediante audio o también por el chat. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando para cumplir con los objetivos acá del ejercicio también. Sí, bueno, entonces en esto nos vamos a enfocar, ¿no? Y el problema de la protección está en que nosotros acá debemos tener selectividad. Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos aquí, es la parte de la selectividad. ¿Qué quiere decir? De cuando ocurre una falla, por ejemplo, en un punto, esta falla debe ser vista y debe ser despejada por el equipo de protección más cercano, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos este relé y también tenemos un fusible, ¿no? Entonces, esta falla debe ser despejada por estos dos equipos de protección. Si estos dos equipos operan, digamos, primeramente, antes que cualquier otro dos equipos, entonces el interruptor va a operar y la falla se va a quedar acá, o sea, sin energización. Si no hay ninguna fuente de energía por acá, la falla, digamos, ya va a extinguirse, ¿no? Pero los demás elementos, por ejemplo, acá podemos tener motores, bombas, por ejemplo, ¿no? Cargas de forma general. Entonces, en los demás alimentadores, la energía va a continuar su fluido, ¿no? Hay cargas que son bastante sensibles. Por ejemplo, en una oportunidad fui también a una mina donde era socavón, donde internamente se tenía bombas, ¿no? Bastantes bombas que lo que hacían era sacar el agua, porque dentro de la mina interiormente hay bastante agua, ¿no? Bueno, aparte esa mina estaba cerca a una laguna, ¿no? Entonces se filtra bastante agua al interior de la mina. Y ahí tenemos las bombas. Esas bombas están constantemente sacando
sacando el agua para que no se inunde la mina, ¿no? Entonces, si estas bombas se apagan, eso ocasionaría un daño bastante grande hacia la mina, porque la mina se inundaría, ¿no? Se inundaría. Por lo tanto, hay, digamos, elementos que son bastante críticos en caso de que ellos salgan fuera de servicio, ¿no? Por ese motivo, nosotros en el tema de protecciones tenemos que ser bastante cuidadosos para poder proponer soluciones adecuadas y que puedan funcionar, ¿no? Entonces, si es que ocurre una falla en este lado, es- esta falla debe de ser despejada en esta zona solamente, ¿no? Ahora, si es que este relé no opera por algún motivo, entonces esta falla llegaría hasta este otro relé de acá arriba, ¿no? Entonces, este otro relé recién miraría la falla que está acá abajo como, como un respaldo. Y al operar este relé, sacamos, digamos, esto va a ocasionar que se abra este interruptor de aquí y sacamos fuera de servicio todos los demás alimentadores que están aguas abajo, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Que exista selectividad entre relé y relé, ¿no? En este caso hablo del término selectividad, porque estamos viendo acá en sistemas industriales y mineros, por ejemplo, ¿no? A ver. Estimado Eh, ingeniero, sí, hay una consulta. tenemos una consulta de Miguel Valverde. Nos menciona selectividad parcial o total. Bueno, acá en los sistemas mineros tenemos que conseguir selectividad total, pero cuando ya se trabaja en baja tensión, también hemos realizado trabajos de protecciones en baja tensión también, ¿no? Entonces ahí es aceptable una selectividad parcial, ¿no? Entre breakers, por ejemplo, ¿no? Ajá, pero acá sí debemos conseguir una selectividad total. Luego pasamos a la parte de las normas y estándares. Bueno, por ejemplo, esta normativa de acá nos sirve para poder seleccionar correctamente los TCs, por ejemplo. Esta otra normativa, la 242, el BUFUC, es el que más se utiliza para la parte de protecciones industriales, comerciales, mineras, ¿no? Es bastante conocida esta normativa, ¿no? Pero también cada país va a tener sus propias normativas, ¿no? Ya sea Colombia, Perú, van a tener sus propias normativas de protección. Sí, bueno, los criterios, como se había mencionado acá, en realidad tenemos para cada elemento es bastante, ¿no? Tenemos para un motor, para un alimentador, eh, para un transformador, para un cable, y así sucesivamente, ¿no? Eso no lo he colocado acá, más bien en el ejercicio lo voy a mencionar el criterio que vamos a utilizar, pero de forma general, nosotros lo que vamos a querer aquí conseguir es que exista un tiempo de coordinación entre equipo de protección y equipo de protección. Ese tiempo de coordinación, eh, digamos, a ojos cerrados, siempre decimos que deben ser 200 milisegundos, ¿no? Pero bueno, la normativa, justo el BUFBUC, acá indica los tiempos de coordinación que podrían existir entre diferentes equipamientos, ¿no? Por ejemplo, acá entre relé y relé, justamente los relés estáticos, o sea, los modernos, ¿no? Los IEDs, entre relé y relé, la normativa dice que debe haber los 200 milisegundos, ¿no? Pero, por ejemplo, entre fusible y relé, el tiempo puede reducirse a 0,12 segundos. ¿Eso por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Para que un relé opere, sigue una secuencia de pasos, ¿no? El relé recibe la señal, hay un tiempo de envío de señal, hay un tiempo de que el interruptor se abra, ¿no? Entonces todos esos tiempos se suman y por eso es que entre relé y relé, digamos, el tiempo de coordinación va a ser 0,2 segundos, ¿no? Pero a cambio en un fusible, el fusible mismo se funde, ¿no? O sea, el fusible mismo simplemente se funde y ya está, no hay un tiempo de envío de señal hacia otro elemento que abra un interruptor, nada. Por ese motivo, acá el tiempo puede ser menor. Ajá. Y vamos a ir al ejercicio. Sí, vamos a ir al ejercicio.
Bueno, el ejercicio en un sistema industrial minero generalmente se hace en el software, en el software ITAP, en el software ITAP, ¿sí? Es posible realizar este tipo de, de ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, vamos acá. El sistema es una mina que se conecta en la subestación Chumpe en 69 kilovoltios. Bueno, si vamos al SEIN, acá solamente hay una carga, ¿no? Luego vamos a ver eso en el diccionario. Bueno, este sistema minero tiene dos transformadores de potencia. Acá tiene más alimentadores. Hay más alimentadores, no los he dibujado. Acá también tiene más alimentadores, como solamente me voy a centrar solamente en un alimentador. En un alimentador. Por eso es que estoy colocando esto de aquí. ¿Sí? Es un sistema minero. Ya, entonces vamos a ir al Tixile. Primeramente, ¿no? Como nosotros nos conectamos los sistemas mineros se conectan al CEIN, entonces un punto importante para poder realizar este tipo de estudios es que nosotros construyamos el equivalente de red, ¿no? El equivalente de red que se conecta a la barra, ¿no? Por ejemplo, acá en el ETAP, acá está el equivalente de red, ¿no? Acá tenemos el equivalente de red. En el ETAP, por ejemplo, no tenemos todo el CEIN dibujado, ¿no? Simplemente el equivalente de red está acá dibujado, ¿no? Con su potencia de cortocircuito y su corriente de cortocircuito, ¿no? Ahora, si tenemos el CEIN en sí, por ejemplo, vamos a ir a este caso. Ahí, por cierto, ¿cuál caso de estudio elegimos, no? Avenida, estiaje, ¿qué demanda, no? Demanda máxima, media, mínima. ¿Cuál de estos casos de estudios vamos a elegir para poder, digamos, desarrollar nuestro ejercicio? A ver, deseo su participación de alguno por ahí. Voy a, voy a ver acá en el chat. Ah, Eu, mándeme. sí. Ah, sí, mami. Ajá, sí, la consulta es ¿qué caso de estudio vamos a elegir para desarrollar nuestro estudio de coordinación, ¿no? Ujú. Porque vamos a elegir uno. Bueno, estoy hablando para este proyecto minero, ¿no? Porque si vamos a hacer un proyecto de protección de línea, por ejemplo, ahí nos indica que tenemos bueno, o sea, según los criterios del CODES nos indica que debemos analizarlo en dos escenarios, ¿no? Debemos agarrar. Los cuales no quiero mencionar ahorita porque no es el tema, pero digamos acá en este proyecto minero vamos a agarrar un caso de estudio, ¿no? Bueno, primeramente, ¿no? Primeramente, también vamos acá a colocar, por ejemplo, el COES, vamos al COES, y lo primeramente que hacemos, vamos a descargar la base de datos, ¿no? Venimos acá a los estudios de operatividad, que serían la base de datos más exacta, o sea, más exacta actual. Entonces acá tenemos el modelo eléctrico, descargamos la base que nos proporciona el COES, enero del 2000, fue actualizada en enero de este año, ¿sí? Lo descargamos, lo importamos, y cuando lo importamos nos aparecen estos 6 casos de estudio, ¿no? Casos 2026. ¿Y cuál caso de estudio agarraremos para poder realizar nuestro estudio? A ver, voy a ver el chat. Vamos a ver acá el chat. A ver, bueno, a ver si me comentan. Porque tenemos 6 casos de estudio, ¿no? En los 6 casos de estudio no vamos a analizar este proyecto. Sí podemos, pero digamos, no vamos a hacer en los 6 casos de estudio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a cada caso de estudio. Primeramente vamos al caso de estudio. Vamos al caso de estudio y ubicamos nuestra barra, ¿no? Bueno, este proyecto minero se conecta a Chumpe 69, acá ya está en centro.
Pero en caso de que no lo encontremos de esta forma, vamos aquí a barras y luego acá buscamos la subestación Chumpen. Chumpen. Esta lo ubicamos y luego lo marcamos gráficamente, ¿no? Donde lo ubicamos podemos ubicarlo en Sein, zona centro, por ejemplo acá. Y ahí está nuestra barra, ¿no? Entonces, primeramente ubicamos nuestra subestación, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a correr un cortocircuito. Corremos un cortocircuito completo, trifásico, ejecutamos. Y una vez ejecutado ese cortocircuito, lo que observamos es la corriente de cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, acá sale 682 kiloamperios. Vamos a ver este eje mínimo, por ejemplo. Vamos a ver cuánto saldrá en esa barra. Había salido 682 en el caso anterior. Acá, a ver, vamos a ver. 673. Entonces lo que hacemos es activar cada caso de estudio. Y en cada caso de estudio ejecutamos un cortocircuito. Y elegimos el que tenga mayor corriente de cortocircuito. ¿Sí? El que tenga mayor corriente de cortocircuito vamos a elegir. En este caso ya hice ese análisis y sale en estiaje máximo. Ese caso de estudio, acá no lo trabajo acá. Creo una carpeta. Y bueno, acá lo coloqué, ¿no? Una vez una vez identificado el caso de estudio que vamos a trabajar, lo que hacemos es crear nuestro proyecto, ¿no? Crear nuestro proyecto. En este caso yo no voy a calcular ningún equivalente de red porque en sí tengo toda la red, ¿no? Ya no necesito, en el DCL no necesito calcular un equivalente de red, ¿no? Lo podría hacer si quiero, si mi laptop es muy lento y se demora mucho en correr cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no. Entonces creamos nuestro proyecto, ¿no? Ya lo he creado. Eso se hace mediante variaciones. Acá tenemos una variación. En esta variación yo he creado eh, digamos, en la barra Chumpes 69 vimos nosotros que se conectaba solamente una carga, ¿no? Esa carga estaba acá. ¿Ven? Ahí está la carga. Si yo desactivo mi variación, vamos a desactivar, actualizamos acá. Como pueden ver, solamente había una carga en la Chumpe, ¿no? Esta carga de acá, para el Sein es como una carga, ¿no? Una carga parece algo insignificante, ¿no? Pero esa carga, cuando nos acercamos más, en realidad no es una carga simplemente, ¿no? Sino es una mina, el cual está constituido por transformadores de potencia. Bueno, acá tenemos varios alimentadores y la red continúa, la red es bien grande en realidad. El sistema completo también sí lo tengo modelado en el ETAP. Eh, a- ajá. Es bien grande, ¿no? Estimado ingeniero, Sí. tenemos una consulta de Renzo Castro. Nos dice, para determinar la red equivalente, siempre es conveniente elegir el LSC máximo luego de haber probado todos los casos de estudios. De ser así, ¿por qué es conveniente ello? Sí. Este, Hablando en este caso del proyecto minero industrial, para nosotros es importante, digamos, conseguir el caso de estudio que aporte mayor corriente de cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Porque las protecciones, las protecciones van a operar en base a la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, una mayor corriente de cortocircuito, el que aporta mayor corriente de cortocircuito va a ser de que las protecciones operen ante ese valor, ¿no? Entonces, elegir el que tenga menor corriente de cortocircuito no sería el caso más crítico, ¿no? Sino el caso más crítico sería el que posee mayor corriente de cortocircuito, ¿no? En estos sistemas mineros industriales elegimos el caso más crítico, ¿no? Pero ya cuando hacemos estudios, por ejemplo, de líneas de transmisión, no en sistemas industriales mineros, sino ya en nivel de COES, elegimos el que contribuya a mayor corriente de cortocircuito y el que contribuya menor corriente de cortocircuito. Elegimos esos dos escenarios.
O sea, lo vemos por ambos lados, tanto por Ahora nos encontramos con Erika el caso de mayor corriente de cortocircuito y el caso de menor corriente de cortocircuito, porque el desempeño de las protecciones deben operar correctamente ante esos dos escenarios, ¿no? Eso están en los criterios del COES. A ver, ¿dónde están? Vamos acá. O sea, va a depender, digamos, va a depender de dónde, qué nivel de tensión estemos, y también va a depender este, de lo que indica la normativa, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá, para ponerle el caso de la línea de transmisión. Acá, ¿dónde estamos? A ver, estamos en transformadores, subestaciones, estamos en subestaciones, y acá estamos en diferencial, acá estamos en líneas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para líneas, acá dice, ¿no? El que sea mayor corriente de falla y mínima corriente de falla, ¿no? En todos los casos debe definirse los escenarios que correspondan a las mínimas y máximas corrientes de falla, las cuales corresponden a los siguientes casos. Entonces, va a depender de qué estudio estemos realizando, ¿no? Para este caso, es el caso más crítico. Para este caso es el caso más crítico, ¿no? El que aporta mayor corriente de cortocircuito. Eso vamos a elegir. Espero se haya atendido la consulta. Sí, entonces, este sistema lo hemos modelado nosotros acá. Hay que modelarlo correctamente, obviamente eso es claro. Los datos del transformador, ¿por qué es importante modelarlo correctamente? Porque acá en protecciones vamos a proteger a elementos y vamos a tener que tener, por ejemplo, la curva de daño del transformador para proteger este transformador. Por ejemplo, si trabajamos acá con este motor o esta línea, también su curva de daño, vamos a tenerla en cuenta. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso. Entonces, describiendo el sistema, viene así. Así es como fui a campo y lo encontré así, ¿no? Había un relé en la llegada de la línea. Había un relé acá. Bueno, en el otro extremo también, obviamente, hay un relé, ¿no? Pero estaba en campo, no fui hasta esa zona. Solamente en este extremo de esa línea había un relé. Había un Siemens 7SJ85. Tenía su TC200A5, por ejemplo. Luego acá, en este transformador también tenía un relé en este lado, ¿no? Generalmente, nosotros tenemos también acá un relé, digamos, que va a aperturar el lado de alta, ¿no? En este caso, en esta mina particularmente no tenía ese relé. Es lo que levanté de campo. Acá tenía un relé G F650 y un TC de 1500 a 5, ¿no? Ahora, estos TCs, como pueden ver, acá el TC es de 200 a 5, ¿no? Este TC es de 200 a 5, de 200 a 5. Acá el TC es más grande, de 1500 a 5. Eso, ¿por qué? Porque por acá va a pasar menos corriente que la corriente que va a pasar por ese lado. ¿Y por qué? Porque acá el nivel de tensión es 2.4 kilovoltios y acá el nivel de tensión es 69 kilovoltios. Entonces, primeramente, ¿no? El TC, en caso de que no esté definido aún, si es un nuevo proyecto, se define a partir de la corriente que va a circular por ese elemento, ¿no? Por ejemplo, en este transformador, su corriente nominal, ¿cuánto será? Bueno, hay que calcularlo. Vamos a sacar, por ejemplo, estaba haciendo ya mis cálculos. Eh, Venimos acá. Su potencia de transformador es 6 MVA. A ver, 6 MVA. Voy a poner acá. 6 MVA. Luego, bueno, podemos calcular el corriente nominal en el lado de baja o en el lado de alta, ¿no? Bueno, acá dice el lado de baja, ¿no? Pero en realidad este es el lado de media tensión. 2.4 kilovoltios es media tensión. Y en el lado secundario y en el lado primario. Y en el lado secundario vamos a calcular 2.4 kilovoltios. 2.4 kilovoltios. Entonces acá calculamos la corriente, ¿no? Es igual a la potencia entre la raíz cuadrada de 3 por la tensión, ¿no?
Bueno, ahí tenemos MVA, kilovoltios. Entonces, para que salgan amperios, lo multiplicamos por 1000. 1443 amperios. Y el TC que estaba seleccionado acá es de 1500 a 5, ¿no? Bueno, sí, sí está dentro de lo establecido, ¿no? Es decir, que el TC siempre, el valor del primario del TC siempre debe ser mayor a la corriente que va a circular por acá, ¿no? Entonces, a plena carga, este transformador va a tener una corriente de 1443 amperios. Y el TC va a poder soportar porque soporta, bueno, no se va a saturar porque va a tener una corriente en el primario de 1500 amperios, ¿no? En el secundario ya puede ser de 1 amperio o 5 amperios, ¿no? Y este es dato de entrada. Ahora, lo que nosotros aquí hemos definido es este relé, un relé Fanox, eh, para proteger este alimentador, ¿no? Y bueno, este alimentador, acá tenemos un circuito y llega hasta un motor, ¿no? De esta forma está constituido. Sí, entonces, nosotros para colocar los relés acá en el Dixieland, tenemos que, tenemos que verificar lo siguiente. Vamos al Data Manager. Vamos acá al Data Manager. Y, y digamos, tenemos que crear una librería llamada, por ejemplo, relés, ¿no? Y ahí ubicamos todos los relés. Esa librería se encuentra acá. Eso ya viene instalado con el propio Dixieland. Acá tenemos, por ejemplo, librería para fusibles, circuit breaker, relés. Y acá tenemos, dentro de los relés, tenemos diferentes marcas. Y dentro de estas diferentes marcas de relés tenemos bastantes modelos de relés, ¿no? Entonces de ahí hemos sacado esos templates para estos relés, ¿no? Hemos colocado el TC, en esta forma lo he colocado de forma visual, pero no siempre, bueno, no siempre se hace así, ¿no? Lo que hacemos es, nos ubicamos acá en la parte, por ejemplo, inferior de un breaker, vamos a dispositivos y colocamos aquí, armamos por ejemplo un TC, ¿no? Colocamos acá un dispositivo de corriente, ok. Eh, elegimos su tipo, por ejemplo, acá tengo TCs, pueden, bueno, en este caso, vamos a elegir 205, por ejemplo, ¿sí? Y también vamos a crear un relé, ¿no? Damos el relé, eso hasta acá. Y acá le ponemos el nombre, ¿no? Por ejemplo, le ponemos, en este caso era un Fanox, ¿no? Un Fanox. Un Fanox. Y acá colocamos el número de alimentador, ¿no? Por ejemplo, que sea circuito 2, algo así, ¿no? Fanox circuito 2. Y luego elegimos dentro de la librería, ¿no? Dentro de la librería elegimos al relé, ¿no? Y se va a cargar. Se carga, ¿no? De esa forma podemos, nosotros generalmente colocamos los relés, ¿no? Visualmente no se ven, como se puede observar, no se ven. Acá en este caso, como quería hacer algo didáctico, coloqué así de forma visual, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Acá vamos a gráficos y acá tenemos dispositivos de protección, ¿no? Tenemos acá el TC, por ejemplo, venimos acá, colocamos el TC. Primeramente hay que colocar el relé. Damos clic en el breaker, ahí está el relé, y luego elegimos el TC, también damos clic en el breaker, y luego conectamos hacia el relé. El TC se conecta al relé. Y se define de la misma forma, ¿no? Entramos aquí al relé, elegimos su librería y luego su ajuste, ¿no? Entonces eso es lo que hemos realizado acá. Esto lo voy a borrar, porque no he colocado tipos ahí. Lo voy a borrar para que no, para que poder tener una convergencia.
Ajá. Entonces, eso es lo que he colocado. El TC de 155, bueno, eso también voy a, voy acá, ¿por dónde está? A ver, ¿dónde está? Esos eléctricos 2026. Bueno, en realidad era un relé de Westinghouse, ¿no? Pero ahorita ese relé, como es antiguo, no, para la configuración no, no se puede configurar el relé Westinghouse. O sea, no se puede configurar mediante el laptop, ¿no? Se tiene que ir moviendo perillas, todo eso. Entonces, eso fue lo que... bueno, acá están las fotos, ¿no? Que cuando fui a campo y ese relé Westinghouse lo parametricé, ¿no? Pero es un relé, así, digamos, electromecánico, ¿no? O sea, manualmente se tiene que configurar este relé, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos eh, acá arriba se configura lo que es corriente. Acá, en esta perilla de acá se configura lo que es el dial, ¿no? Y para lo que es eso es para el 51, ¿no? Y para el 50, acá, mediante este tornillo se tiene que mover y más o menos dar justo al valor de la corriente, ¿no? Acá hasta 40, 30, por ejemplo, ¿no? De esa forma lo configuré, ¿no? Pero como ahorita vamos a... Este relé en realidad existente es un Westinghouse antiguo, ¿no? Pero el ejercicio es para un Fanuc. El Fanuc sí lo podemos ver acá en la laptop, ¿sí? Entonces, lo que quería ver era... a ver, la ITC, ese. Lo que quería que vean era de que el TC efectivamente es así, ¿no? Bueno, acá no se nota. Ah, incluso este TC, a ver, tampoco no se nota, está... Acá están 1200 a 5. Sí, 1200 a 5. Ese era el de llegada, no recuerdo. Ajá. Así están conectados los TCs, por cada fase, como pueden ver. Por la fase A, B, C, A, B y C, ¿no? Bueno, en este caso no había protección a tierra, no tenía su toroidal. Pero esto es lo que hacemos, ¿no? Vamos a campo, ajustamos los relés. En este caso me tocó hacer un relé electromecánico, ¿no? Pero previamente hacemos el estudio, ¿no? Previamente hacemos el estudio acá. Primeramente, entonces como este es un ejercicio de un motor, ¿no? Entonces, y solamente tenemos acá una protección, una sola protección, que ese es un relé, luego no hay nada más que protege más abajo a este motor ni a este cable, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar criterio, ¿no? O sea, vamos a nosotros a proteger este, con este relé vamos a intentar proteger todo lo que está abajo, ¿sí? Vamos a proteger todo lo que está abajo, a este motor y a este cable, ¿no? Primeramente, ¿no? Vamos a ver si el TC está bien. Corremos un flujo de potencia. ¿Qué corriente pasa por acá? Bueno, acá no se observa, pero lo podemos colocar. Tenemos de esta forma. Bueno, la potencia actualmente no es un dato que requiere en estos momentos. Y luego acá vamos a buscar el parámetro de corriente. Vamos al parámetro de corriente. Esta corriente. Ok. Vamos a ponerle un poco más de decimales. Acá está, ¿no? Entonces, mira, la corriente que pasa por acá son 247 amperios. Entonces, este TC debe ser a menos de 300, ¿no? O sea, vamos a definir mejor el que está por acá. Entonces, este TC, nuevamente, ¿no? Vamos a correr flujo potencia. ¿Cómo definimos el TC? La corriente es 247 amperios. Al menos, para que no se sature este TC, debe ser de 300, ¿no? Vamos a elegir el TC. Uno de 300. Bueno, no hay, lo creamos. Acá 300. A ver cómo estaba. 300 a 5 creo que estaba, ¿no? 200 a 5. Ya, 300 a 5 vamos a poner.
305. Entonces acá colocamos el valor en el primario 300 y en el secundario 5 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que por el primario el relé va a soportar hasta 300 amperios. Bueno, puede pasar más corriente, obviamente, porque en corto va a pasar mucha más corriente, ¿no? Cuando ocurre un cortocircuito. Pero el tiempo que va a pasar esa corriente de cortocircuito en un corto va a ser bastante corto, ¿no? Pero, digamos, en operación normal, en tiempos largos, puede trabajar sin problemas a 300 amperios. Y en el lado secundario que se conecta al relé, hacia el relé va a ir 5 amperios, ¿no? Colocamos OK. Entonces, este relé, este TC lo hemos definido correctamente, ¿no? Este TC lo hemos definido correctamente. Ponemos un flujo de potencia. Hay que ver que sigue convergiendo, ¿sí? Ya, 247 amperios. Luego, el relé, bueno, ya te enseñé cómo colocarlo. En sí, no hay una librería para Fanucs, así que elegí un relé genérico ahí, para lo que es sobrecorriente. Y tenemos acá, por ejemplo, etapas, ¿no? Para lo que es de fases. De tierra no está acá, solamente está de fases. Entonces, para fases tenemos dos etapas acá. Dos etapas para sobrecorriente de tiempo inverso, donde podemos elegir la curva, una etapa y la otra etapa. Y para sobrecorriente de tiempo definido, también tenemos dos etapas, ¿no? Como podemos observar acá. Ya acá es el lance 50, ¿no? Esta es una etapa y esta es otra etapa. Bueno, en este caso solamente vamos a definir una etapa para el 51 y una etapa para el 50. Claro, o sea, eligiendo este 51, aquí también, en sí, también podemos definir un tiempo definido, ¿no? Podemos definir un tiempo definido, pero, digamos, eso no es lo correcto, ¿no? Para el tiempo definido, generalmente operan en tiempos bastante bajos, tiempos casi instantáneos, se debe definir correctamente en estas etapas de acá, ¿no? Porque internamente la lógica de relé y la forma como está construida el relé internamente hace de que estas etapas operen en tiempos pueden operar en tiempo instantáneo. Pero en cambio estos de acá no. Estos se demoran un poquito más. Entonces hay que colocar los ajustes 51 y 50 donde corresponden en cada lado, ¿sí? Ese es el mensaje. Listo. Entonces, para poder definir acá, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? La función, ¿qué cosa es? Es proteger, ¿no? ¿Qué vamos a proteger? Principalmente veo un elemento bastante crítico acá. Proteger al motor. ¿Por qué? Porque no veo otro elemento que proteja el motor. No hay un breaker, no hay un relé acá, ¿no? Seguidamente también a la vez vamos a proteger a esta línea, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que elegir los criterios para poder proteger a la línea y al motor, ¿no? Entonces, para proteger, por ejemplo, al motor, nosotros tenemos criterios, ¿no? Criterios para poder proteger al motor. Es 1.5 veces la corriente nominal, ¿no? Es un criterio, por ejemplo, ¿no? Pero los motores generalmente trabajan con un factor de servicio, ¿no? Con un factor de servicio. Por ese motivo, yo armé esta tablita, ¿sí? Por eso ya estamos sobre la hora. Entonces yo armé esta tablita ya para poder, digamos, aquí colocar un factor, ¿no? Un factor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este factor? Porque si bien, digamos, este motor vamos a ver su potencia, bueno, su corriente, su potencia, ¿no? Su potencia. Vamos a ver su potencia es de 1100 kilovolt-amperios. Entonces, este motor, cuando calculamos su corriente nominal, cuando calculamos su corriente nominal de este motor, nos va a salir este valor, ¿no? Como pueden ver, ahí está la potencia, ahí está la tensión, la raíz de 3, ¿no? Nos sale este valor. Como está en kilovolt-amperios, ya la corriente sale en amperios. Ya, este valor de corriente es la corriente nominal, ¿no? Pero los motores también trabajan con un factor de servicio, quiere decir de que pueden operar con tranquilidad en sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, una sobrecarga del 15%. O sea, esta corriente, si bien es la nominal, el motor puede aguantar un 15% más de esta corriente.
Entonces, no lo voy a ajustar en base a esta corriente, lo voy a ajustar en base a la corriente que puede aguantar el motor, ¿no? Un 15% más. Entonces, esa corriente ya no va a ser 1264, sino va a ser más un 15% más, va a ser 304 amperios. O sea, el motor hasta 304 amperios puede trabajar. ¿Sí? Entonces, el criterio del ajuste 51, vamos a ponerle 1.5. En algunos casos también puede ser 1.2, ¿no? 1.2, pero 1.5 vamos a colocarle. Según la normativa, vamos a regirnos en la normativa, va a ser 1.5. Entonces, este 1.5 lo multiplicamos por 304 y nos va a dar 456, ¿sí? Este valor de acá. Este valor de acá. Entonces, ese va a ser el arranque del pickup. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para poder definir el 50, el 51? Necesitamos el arranque, el pickup, necesitamos el tipo de curva y necesitamos el dial, ¿no? Esas tres cosas. Esas tres cosas necesitamos. Ya hemos conseguido el arranque. Este arranque me va a permitir a mí dejar que el motor trabaje a su potencia nominal, incluso con ese factor de servicio. Va a dejar permitir al motor trabajar a ese valor, pero también, eh, también tenemos que definir el tipo de curva, ¿no? Entonces, para lo que son motores, acá hay que tener bastante, digamos, criterio, porque para lo que son motores, nosotros tenemos que elegir la curva IS extremadamente inversa. ¿Por qué elegimos una curva IS extremadamente inversa para motores? Por el siguiente motivo. Los motores van a tener una curva de arranque, y esta curva IS extremadamente inversa se acomoda bastante a la curva de arranque y también se acomoda a la curva de daño del motor. Entonces, el criterio, ¿no? Empezamos con el criterio IS extremadamente inversa. Eso elegimos. Luego el dial ya se agarra de acuerdo a no chocar con la curva de arranque del motor y estar por debajo de la curva de daño del motor, ¿no? Y también coordinar con el relé aguas arriba, ¿no? Entonces, en esto nos basamos. Este es el punto de partida, no quiere decir que lo que está acá es definitivo, ¿no? Simplemente es el punto de partida. A partir de aquí empezamos la coordinación. Este es el punto de partida. Colocamos OK. Y la función 50, para lo que es motor, bueno, se puede definir la función 50 en base a dos criterios, ¿no? A correr cortocircuitos y también en base a la corriente en vale del motor. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos de que esta corriente no tengo de dato, sinceramente, pero lo que podemos hacer es aplicar lo que dicen las normativas, ¿no? Que es igual a 6 veces la corriente nominal. Y el ajuste 50 se ajusta por criterio 2 veces esta corriente, ¿no? Esta corriente va a tener este valor. Entonces, para el 50 vamos a tener nosotros este criterio, ¿no? El 50 va a arrancar en amperios primarios, ¿no? Y el 51 va a arrancar en amperios primarios en 456. Ahora, el TC acá no es de 100 a 5, ¿no? Es de 300 a 5 hemos elegido, ¿no? Y entonces ya tenemos los dos ajustes para ese alimentador, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque el cable también tenemos que proteger el cable, ¿no? Entonces, si vamos al cable, perdón, si vamos al cable, hay que ver su corriente nominal del cable, ¿no? Entonces, el cable tiene corriente nominal de 455 amperios. 455 amperios. Entonces, el criterio dice de que el ajuste del relé debe estar por debajo de la corriente nominal del cable. Es decir, debe ser menor a 455, ¿no? Le podemos dar por ejemplo, un rango, bueno, un margen de 5%, por ejemplo, ¿no? 7.95 por esta corriente, ¿no? 432 amperios. Entonces, vemos que si bien digamos, para el motor hemos definido una corriente de 456 amperios, pero ese cable nos limita la corriente a 432 amperios, ¿no? 432 amperios. Por lo tanto, vamos a elegir esta corriente, 432 amperios. Vamos acá. Vamos al 51. Entonces,
A ver. Esto de aquí, como le cambié el valor del TC. Ya, entonces vamos a elegir acá. Ahora, este es valor primario. Valor secundario. ¿Cómo se calcula el valor secundario? Entre la relación del TC, ¿no? La relación del TC es 60, 300 entre 5 es 60. Este es el valor secundario. Por el relé me piden por unidad, 1.52. Pero también cuando ya configuremos el relé, también ustedes pueden elegir si es que, dependiendo de la marca de relé, van a poder elegir si es que colocan valores primarios o secundarios, ¿no? En este caso vamos a colocar un valor de por unidad, 1.5. Entonces vamos a elegir acá, el valor por unidad. A ver, vamos a colocar acá, 1.5. 1.5. Ahí están los 450 amperios, ¿no? Dijimos que el cable nos limitaba aún más, ¿no? Vemos acá, 1.44. Entonces vamos a colocar lo que nos indica para protección del cable, ¿no? 1.44. Listo. Entonces hemos elegido la curva por criterio. El pickup también lo hemos elegido en base a la corriente mínimo de ese motor y el cable. Y el dial vamos a ver en la coordinación. Colocamos OK. Listo. Y luego el 50, ¿no? El 50 sería este valor de acá. El 50 sería este valor. Y el 50, como pickup, está 10.5, ¿no? Entonces ese valor de 10.5 lo vamos a colocar acá. 10.5. Listo. Ese 10.5 equivale a 3.177 amperios. Ahí está, 3.150 amperios. 10.5. El tiempo también lo vamos a definir ya en la curva TCC. Colocamos OK. Y después de hacer esto, lo que hacemos es graficar, ¿no? Graficamos digamos, graficamos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Damos clic derecho al relé, vamos a plot y acá colocamos agregar. Agregar a una curva de sobrecorriente o insertar una nueva curva, ¿no? Podemos insertar una nueva curva y ahí está, ¿no? Ahí se ve digamos, el ajuste 51 y el ajuste 50. Pero aquí vamos a ponerle acá, por ejemplo, 11, 50, 51. ¿Qué alimentador es? Ya, digamos que sea alimentador 1. Colocamos OK. Ya. Entonces acá, para poder, digamos, verificar que nuestro ajuste está correcto, hay que agregar la curva del motor la curva de este motor, ¿no? Vamos acá a plot. Y ahora vamos a agregar a algo que ya existe, ¿no? ¿Ok? A este ANSI 50. Listo. Entonces, miren, aquí observamos nosotros de que el relé está permitiendo que el motor arranque. La curva de arranque del motor es esta curva que se encuentra aquí. Permite que el motor arranque, pero protege al motor porque no, esta es la curva de daño, ¿no? Está protegiendo al motor. ¿Qué más me falta colocar acá? Me falta colocar el cable, ¿no? Vamos a colocar el cable. Agregamos acá plots. Agregamos la curva del cable. Ok. Y acá está el cable. El cable es de color verde. Esta es la curva de daño del cable. Bueno, no. Esta es la curva de daño del cable. O sea, yo tengo mi protección debe estar por debajo de la curva de daño del cable. Y esta recta que se encuentra aquí es la corriente nominal del cable. Como pueden ver, mi función de sobrecorriente de tiempo inverso al 51 está por detrás de la curva de, de la corriente nominal del cable, ¿no? Entonces, esa función me está ayudando a proteger tanto el motor como el cable, ¿no? Estoy consiguiendo los dos objetivos, ¿no? Los dos objetivos estamos consiguiendo aquí. Listo, entonces acá eh, vamos a la zona de análisis. Entonces hacemos la prueba, ¿no? Primeramente corremos un flujo de potencia. Ejecutamos un flujo de potencia.
Vamos a la... Y vemos que el anteflujo de potencia, el relé no opera, ¿no? Bueno, la curva del cable ya lo puedo sacar. ¿Cómo se hace eso? Ahí está. Y del motor también, porque ya sé que está por debajo. Pero bueno, lo puedo dejar también, para que se vean más curvas. Entonces la corriente que circula justamente por ese relé, por el TC del relé, es este valor en primario, ¿no? Entonces el relé no opera no opera ante un flujo normal, ¿no? En condiciones normales el relé no va a operar. Después el relé debe operar ante cortocircuitos, ¿no? Por ejemplo, ocurre un cortocircuito vamos acá a calcular un cortocircuito, un corto trifásico. Tenemos que hacer pruebas ante fallas trifásicas. Primera prueba, ante falla trifásica. Ahí tenemos la falla trifásica, el relé opera en este valor, en 0.097. Esto lo podemos bajar incluso, ¿no? Por qué mantenerlo? Hay que bajarlo al mínimo, ¿no? Lo podemos bajar al mínimo incluso. ¿Por qué? Porque es la única protección que tenemos, ¿no? No vamos a esperar a nadie más, ¿no? Entonces, si yo estoy seguro que hay una falla ahí, ¿para qué esperar, no? ¿Para qué esperar? Si ya sé que hay una falla, ¿no? Lo bajamos al mínimo. Lo bajamos al mínimo. Listo. No esperamos nada. Ocurre la falla más severa trifásica y no esperamos nada. El reloj opera. Luego también tenemos que probar ante una falla bifásica. Ante una falla bifásica. Ejecutamos. Ahí está. También está operando ante la falla bifásica. Bueno, el problema que vi aquí en esta mina es de que el transformador en este lado es lado delta. Entonces no tenemos una referencia a tierra. Por lo tanto, las fallas a tierra no van a ser vistas, ¿no? Las fallas de tierra no van a ser... O sea, la corriente 3 y 0, mejor dicho, no vamos a tener corriente 3 y 0, ¿no? Entonces, eso podemos verificarlo, ¿no? Por ejemplo, hacemos una falla monofásica. Entonces, la corriente 3 y 0 no hay corriente 3 y 0 acá. 3 y 0 es igual a 0, como se puede observar ahí. 0.001, ¿no? Y el relé no lo ve, ¿no? ¿Por qué no lo ve? Porque este es de fases y en fases no está pasando corrientes grandes. No está pasando corrientes grandes en fase. Si pasaran corrientes grandes en fase, sí lo vería, ¿no? Pero no está pasando esas corrientes grandes. Y lo mismo para falla bifásica, ahora sí vamos a probar. Para falla bifásica de tierra, ejecutamos. El 3 y 0 es 0, ¿no? Acá el 3 y 0 es 0. Pero acá por fase sí está circulando una corriente, ¿no? Entonces, para fallas bifásicas de tierra sí vemos fallas, ¿no? El problema está para fallas monofásicas, ¿no? Para fallas monofásicas, si ocurre una falla monofásica, el relé no lo va a detectar, ¿no? No va a haber sobrecorrientes, no va a haber corrientes grandes. Obviamente que no va a haber corrientes grandes. Las tensiones sí se van a ver afectadas ante una falla monofásica. Las tensiones sí van a ser afectadas. ¿Cuál es la solución? Poner un punto de referencia a tierra en este lado, ¿no? Poner un transformador zigzag, ¿no? En este lado un transformador zigzag, ¿sí? Colocamos un transformador zigzag y entonces ya vamos a poder detectar esas fallas monofásicas que nos están faltando. Bueno, para otra oportunidad vamos a ver esa parte en otra oportunidad. Entonces ya hemos nosotros configurado al relé Fanox, hemos calculado sus ajustes, obviamente hemos calculado sus ajustes, lo hemos probado. eh, bueno, simplemente he hecho fallas así rápidas, he hecho fallas rápidas, pero en sí, en estricto rigor, acá cuando hagamos fallas trifásicas, eh, cuando hagamos fallas trifásicas, hacemos fallas a 0 ohmios, a 1 ohmio, bueno, hasta 5 ohmios. Hasta 5 ohmios. Más no. Hasta 5 ohmios. Verificamos. Mira, hasta 5 ohmios ni siquiera lo está viendo ya. Entonces tenemos que reportar eso, ¿no? Vamos a ver hasta qué ohmiaje ve- vamos a poner 1 ohmio. 1 ohmio. 1 ohmio si lo ven. En 3 segundos, ¿no? 3.4 segundos. Entonces eso también es una dificultad. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos en este nivel de tensión, ¿no? Y lo mismo en falla bifásica también tenemos que probar.
hasta ese, hasta ese nivel de ohmiaje, ¿no? Vamos a colocar un ohmio. En un ohmio también lo ve, ¿no? Pero para 5 ohmios no lo está detectando, ¿no? No está detectando ese tipo de fallas. Y para fallas bifásicas, también tenemos que verificar hasta qué impedancia, ¿no? O sea, para fallas trifásicas debería probarse hasta 5 ohmios. Para fallas bifásicas debemos probar hasta 10 ohmios. Y para fallas monofásicas de tierra y bifásicas de tierra, debemos probar de 0 ohmios hasta 100 ohmios, ¿no? Hasta ahí sí, normal. Ajá. Para fallas bifásicas a tierra, ¿no? ¿Sí? Estimado instructor, ¿Sí? tenemos una consulta de Renzo Castro. Nos dice, con respecto al cortocircuito, para el estudio de cortocircuito es determinante saber qué cargas son estáticas y cuáles son rotativas, ya que estas últimas aportan a la ICC. Si se tiene la información de que una planta tiene 4 megavatios y no el detalle de las potencias individuales de las cargas contenidas, es dable también saber qué porcentaje de los 4 megavatios son cargas rotativas para determinar el aporte de ICC mediante esta forma. Ah, ya, claro, sí, los tipos de cargas que tenemos acá son cargas estáticas y cargas dinámicas, como dijo ahí el estimado. Y entonces, por ejemplo, en este caso, las cargas dinámicas, tenemos los motores síncronos y los motores asíncronos, ¿no? Entonces, los motores, síncronos, cuando ocurre una falla, por ejemplo, acá estamos haciendo una falla, entonces estos motores asíncronos van a tener una contribución de corriente cortocircuito, ¿no? Los motores síncronos también van a tener una contribución. Bueno, al revés. Los motores asíncronos van a tener una contribución y los motores síncronos van a tener también una contribución de corriente de cortocircuito. Más o menos estoy tratando de colocar de esta forma porque los síncronos, su corriente permanece más tiempo, ¿no? Que los asíncronos. Ajá. Y entonces nosotros por eso tenemos que modelar correctamente estos motores, ¿no? En el ETAP, claro, en el ETAP sí tiene una forma, en caso de que no tengamos datos de placa del motor, en el ETAP podemos nosotros modelar, por ejemplo, cargas, digamos, este, de forma un poco más genérica, ¿no? Donde podamos colocar, por ejemplo, que sea eh, 80% constante kilovolt-amperios y 20% impedancia, ¿no? Pero esto de acá refleja como si fuera un motor, ¿no? Va a contribuir corriente de cortocircuito, ¿no? Va a contribuir corriente de cortocircuito. En este caso, en el Chile, como yo sí tenía los datos del motor, coloqué un motor, ¿no? Pero si coloco solamente una carga, esa carga no va a contribuir, ¿no? Por ejemplo, esta carga de acá no contribuye con una corriente hacia arriba, ¿no? Más bien está consumiendo una corriente, ¿no? Entonces, para el caso de una carga, en el ETAP tenemos esa función, ¿no? Esa función esa forma de modelar a una carga de forma genérica y colocarle un porcentaje, 80-20% está bien, para que simule que hay un 80% de ahí de tipo de cargas, tipo motores y un 20% de otro tipo de carga más estática, por decirlo así, ¿no? En el ICINE también tenemos modelos de carga. También podemos hacer eso. Acá tenemos ICINE, tenemos varios modelos de carga también, ¿sí? Por ejemplo, LV, ¿no? Entonces, en este tipo de cargas ya podemos considerar un cierto porcentaje motor y cierto porcentaje, eh, digamos, cargas de impedancia, ¿no? Sí, sí se puede hacer. Ajá. Sí, Pero, ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? sí, sí, sí. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Sí, yo hice la pregunta. Quería solventarme esta duda, más que todo. Bueno, para poner de ejemplo lo que tenemos en pantalla, suponiendo que tenemos de dato que en la terminal 10 hay una carga de 4 megawatts, pero nada más es esa la información que se nos ha proporcionado. Ahora, de esos 4 megawatts, digamos que nos dan el dato de que 80% son motores.
¿Sería dable mm, para hacer un estudio de cortocircuito, dividir los 4 megawatts en un 80% de motores y 20% de estáticas y así calcular el cortocircuito de esa forma? ¿O tendría que tener detalladamente el valor de cada una de las cargas? Igual, mi método sería como una aproximación de emergencia, digamos, ya que no cuento con los datos precisos individuales de cada una de las cargas contenidas en los 4 megawatts. Sí, sí, bueno, la verdad que sí, muchas veces también a mí me ha tocado hacer ese tipo de aproximaciones porque no se consiguen datos, sinceramente, no se comparten datos y ya Claro, quieren que el estudio ya se entregue, ¿no? A veces no se consiguen datos ni siquiera del equivalente de red, ¿no? Algo bastante crítico y hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Ajá, y nosotros podemos, bueno, en el data podemos colocar este tipo de cargas, ¿no? Un sí, porcentaje, justamente, por ejemplo, ¿no? 80% motor, 20% del otro tipo, ¿no? Y en el Dictionary también podemos hacer algo similar con este tipo de cargas que tenemos por acá. Ajá. Sí, claro, sería como una salida de auxiliar de emergencia, ¿no? En caso no se tengan los datos. ajá, sí, correcto. Y en el informe colocar, ¿no? Premisa se consideró esto, ¿no? Claro, Sí. sí. Ajá, siempre Está en el bien, informe ingeniero. Bueno, bien, colocar eso. Ajá. sí, Sí, gracias. sí. Sí, igualmente gracias por tu consulta. Bueno, una vez verificado esto de acá, este relé, que vemos que sí está corriendo bien, protegiendo bien tanto la línea como este motor, también tenemos que verificar con este relé de llegada, ¿no? Entonces esto lo vamos a agregar a nuestras curvas, eh, lo agregamos, ok. Y entonces acá tenemos esta curva, ¿no? Esta curva de acá sería del relé aguas arriba, ¿no? El G. Y aparentemente, visualmente se ve que sí coordinan, ¿no? Hay bastante tiempo en realidad de coordinación entre ellos, ¿no? Entonces solamente ya resta hacer un cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, un cortocircuito trifásico vamos a hacer acá. Vamos a colocarle 0 ohmio. Ejecutamos y verificamos el tiempo. Bueno, existe bastante tiempo de coordinación, ¿no? Incluso yo pensaría de que esta curva está muy arriba, pero vamos a ver eso. Pero ese ajuste es el ajuste actual, así que lo que podemos hacer es recomendarnos, porque es lo que había descargado. A ver, ejecutamos. Vamos a ver dónde está. Ajá, sí, eso este ajuste no está correctamente, ¿no? Eso sí, hay que recomendar cambiarlo. Es el ajuste que había obtenido en campo. ¿Dónde está? House. Pruebas, desarrollo, pruebas. No, esto no. Cliente, etc. Bien, este tampoco no. Está en desarrollo. Backup. Ese es el backup que había conseguido en el GF60. Ah, ya, 650. Sí, ajá, ese relé lo había. Ese es el ajuste actual. Ese es el ajuste actual. Bueno, el relé que vamos a configurar nosotros no es por si acaso. Antes estoy mostrando para que puedan, el relé que vamos a configurar la siguiente semana es es un, es un Fanuc. ¿Sí? Yo solamente quiero cargar nomás, para que puedan observar esto de acá. El relé que vamos a configurar la siguiente semana es un relé Fanuc, el cual yo lo tengo acá. Físicamente lo tengo acá y lo voy a conectar a mi laptop, todo.
Y lo chévere del Fanos es que se puede hacer fallas, se pueden hacer también. Se pueden hacer tipo de fallas, se pueden hacer. Sí. Ajá. Acá, por ejemplo, la relación es de 300, ¿no? 300, con relación al TC es de 300, su relación. 1500 a 5, 300. Está bien. Ajá. Luego el ajustes 51. Estaba este valor de arranque, ¿no? Y ese curva 9.03 y esa curva B. Vamos a ir. Ahora sí, más rápido por acá, ya, porque acá ya está colocado. Y ese curva B y 9.03, ¿no? Ahí bueno, esto lo vamos a mover un poco más para acá. Disculpa. Ahí está, ¿no? Y ese 0.9 y el tiempo al dial es 0.18, ¿no? 0.18. Ajá. Ese es el ajuste actual, ¿no? Ese ajuste actual que está ahí no está correcto, ¿no? Hay, hay que, hay que modificar esto de acá, ¿sí? Hay que modificar esto de acá. Eh, ah, por ejemplo, ¿no? Este estudio que me tocó a mí es solamente el alcance abarcaba esta parte de acá. No abarcaba esto de aquí, pero lo podemos modificar, ¿no? Lo podemos modificar, ¿sí? Lo podemos modificar en función al transformador. Pero como primera parte está bien porque ya hemos avanzado el objetivo, ¿no? El objetivo era ver acá el ajuste de este relé Fanox, el ajuste de este relé Fanox, y hemos conseguido de que proteja al motor, al cable que ahorita no se muestra, y también hemos visto que sí coordina con el ajuste actual, ¿no? Sí coordina, porque cuando hacemos falla por acá, sí coordina con el relé de aguas arriba, ¿no? Sí coordina con el relé de aguas arriba. Hay un bastante margen de coordinación ahí, ¿no? Como podemos observar. Incluso podemos hacer una falla aquí, justo en este bordecito, el cable. A ver, vamos a hacer una falla acá. Acercarnos. Vamos a hacer un cortocircuito trifásico. Ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Sí, seguimos coordinando. Y obviamente que sí vamos a coordinar en todo momento, ¿no? Esta curva está bien arriba. ¿Sí? Entonces, nuestro relé está coordinando con el relé de aguas arriba y también y también está protegiendo correctamente al motor, al cable, poner el cable. Está protegiendo al cable. Su curva de daño del cable está por acá. Está permitiendo, digamos que el cable, digamos, está por detrás de la corriente nominal del cable y está permitiendo también arrancar al motor, ¿no? Entonces, se ha conseguido el objetivo, ¿no? Bueno, la siguiente semana vamos a continuar. Vamos a continuar. Estos ajustes que hemos colocado aquí los voy a parametrizar en un relé Fanos que tenemos aquí. Tenemos un relé Fanox, físicamente lo tenemos. Me voy a conectar acá a mi laptop y lo vamos a configurar, ¿sí? No solamente los ajustes, ¿no? También tenemos que configurar este, por ejemplo, ¿no? Los LEDs, cómo se están encendiendo todo ello, ¿no? Sí, entonces vamos a quedarnos hasta esta parte. Hasta esta parte nos vamos a quedar. Vamos a pasar a ver si hay algunas consultas más. A ver, voy a leer los chats. Eh, bueno, esa consulta ya la vimos.
Ajá. Ajá. Bueno, me alegra tener un buen grupo de participantes. Me alegra bastante tener un buen grupo de participantes. Como les dije, esta parte de protecciones es bastante extensa. Puntualmente hemos visto un alimentador. En otra oportunidad podemos ver ya de un transformador, ¿no? Cómo son los criterios de ajuste para un transformador y ver cómo ajustar este relé, ¿no? De este transformador, ¿no? Bien, Bueno, no solamente... Sí, hay una consulta, creo. no, estimado. Ah, y no solamente nos vamos a centrar en... No solamente nos vamos a centrar en sistemas industriales o mineros, también en sistema de potencia. Sí, vamos a presentar ahí unos webinars también ya en sistema de potencia, ¿no? Así de cosas puntuales, ¿no? De frente a ir a aplicar los criterios y verificarlos, ¿no? Mm. Porque es lo que realizamos, ¿no? Lo realizamos acá en Axi, realizamos este tipo de proyectos. Realizamos proyectos de EOS, EPOS, proyectos industriales, mineros, de protección. No solamente de protección, ¿no? También vemos proyectos de estabilidad, armónicos, proyectos estáticos, proyectos de diseño, la parte de ingeniería. También vamos a campo a realizar la configuración de estos relés, hacemos pruebas a estos relés también. Sí, bueno, parece que no hay ninguna consulta, entonces vamos a ir cerrando la sesión. Más bien les agradezco mucho por su presencia, por su preciado tiempo. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Bien. estimado instructor. Agradezco la exposición que ha realizado. Estimados, antes de culminar, voy a compartir el proceso de certificación por haber participado en este webinar. Bien, estimados, antes de finalizar, queremos compartir las indicaciones para obtener el certificado gratuito de participación. En el chat estaré compartiendo un enlace, ya lo he compartido, y para acceder al certificado deberán completar correctamente la información solicitada en el formulario y cumplir con los requisitos indicados para su emisión. Les recomendamos verificar especialmente sus nombres y apellidos y correo electrónico, ¿no? Ya que estos datos serán utilizados para la elaboración del certificado y serán enviados al correo electrónico ya registrado el día lunes. De igual manera, estimados, en nombre de Axi Energy, agradecemos al ingeniero Raúl Ébano por compartir sus conocimientos durante esta sesión. Asimismo, agradecemos a todos los profesionales que nos acompañaron en este webinar sobre estudio de protecciones y configuración de relé en un alimentador. Por otro lado, estimado participante, si actualmente su empresa se encuentra evaluando, diseñando o actualizando un sistema eléctrico y necesita desarrollar un estudio de cortocircuito, coordinación de protección o configuración de relés, puede agendar una reunión de asesoramiento completamente gratuita con nuestro equipo de ingeniería. En este espacio nos permitirá conocer las características generales de su instalación y evaluar técnicamente cómo podemos apoyarlo. En pantalla pueden encontrar los códigos QR de nuestras redes sociales y también de cómo nos puede contactar.
De igual manera, los invitamos a seguirnos para conocer nuestros próximos webinars, actividades y publicaciones técnicas relacionadas con estudios eléctricos, ingeniería y análisis de sistemas de potencia. Estimados, antes de culminar, los invito a encender sus cámaras, esta manera de recordatorio por haber realizado el webinar. Bien. Estimado ingeniero Luis, muchas gracias. Josafat, ¿puede encender su cámara, por favor? Miguel Valverde, José Calcina, Ercilio, Samuel, Juan Falconi, Noelia Salazar, Renzo, Iván, Jan. Se les invita a que puedan encender sus cámaras, por favor. Muchas gracias. José Calcina, Miguel Valverde, Ercilio, los invito a que puedan encender sus cámaras. La cámara de Raúl está sin Sí. su rostro. Sí, Un sí, fallo no, técnico. estoy intentando arreglarlo, pero no sé en qué momento se apagó esto. Sí, sí, Raúl. Pero ahí te vimos al inicio, Raúl. Ahí te Bien, vimos al estimados, inicio. parece que somos todos. Van a decir la palabra clave, que es ACCHI, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ACCHI. Archie. Archie. Momento, nuevamente, por favor. 1, 2, 3. Archie. Gracias, Muchas Eduardo. gracias a todos, estimados. Eso sería. Y nos vemos en los próximos eventos. Espero que esta información que ha compartido el instructor Raúl Levano les haya servido de mucho. Bueno, esto sería todo por hoy. Que tengan un buen día. Gracias, Eduardo. Gracias a todos.